Hola, Buenas noches, padre. Muy bien, entonces vamos hoy a disponernos para la lección divina que tenemos hoy. Entonces voy a pedir aquí a la hermana Araceli si nos puede apoyar usted con la primera lectura, Araceli Vélez. Muy bien, padre. Le voy a pedir también a la hermana Cata si nos puede ayudar usted con la segunda lectura. Le voy a pedir vamos a ver, a Javier, no es, ¿quién es? Javier Borrayo. ¿Quién será? Glenda. Ah, sí, hermana Glenda. ¿Nos puede ayudar usted con la lectura del Santo Evangelio? Y le pediría Muy bien. a ver, Tim Marín de Dos Pingües, a la hermana Tere, si nos puede ayudar usted con el Salmo ya para hacer como la oración final. Muy Entonces, bien. yo voy a hacer la invocación entonces. Muy bien, padre. Permítame. Bueno, siempre hemos pedido que la lección divina también sea un encuentro de oración, un momento donde también nosotros nos podamos alentar de la palabra de Dios, pero también dirigir nuestra oración a Él. Entonces vamos a empezar en esta hermosa noche invocando a quien inspiró la Sagrada Escritura y por la cual nosotros reconocemos el mensaje de Dios. Iniciamos entonces diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos llene a nosotros. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname. Con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Lléname, lléname. Con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Vemos Espíritu Santo, en esta noche nos llenes de tu presencia. Que podamos nosotros encontrarnos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que nos trae vida, que nos trae a nosotros paz, que nos da a todos amor. Hoy, Señor, Espíritu Santo, llénanos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces entramos ahora a lo que a nosotros nos concierne con aquella pregunta que nos dicen, ¿qué dice el texto? Entonces, pasamos entonces a las lecturas de este próximo domingo. Entonces, vamos con la primera lectura.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guardan mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasamos a la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos. Pasamos entonces a la lectura del Santo Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro
No fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, pues entonces ahora pasamos a este punto. Les voy a pedir ahora que cada quien relea el Evangelio, ya que el Evangelio va a ser el centro de todo para entender las otras lecturas. Entonces, relea el Evangelio, escoja una frase, alguna palabra, alguna oración que le haya llamado la atención. Y cuando yo diga, y cuando yo dé el tiempo, pues cada quien va a decir qué fue lo que escogió, pero no me va a decir por qué, eso hasta después. Ahorita solamente relea, escoja qué le llama la atención y luego me dice usted qué es lo que le llamó la atención, o sea, la frase. Por ejemplo, eh, no fue Moisés el que les dio pan del cielo, solo así, sin decir por qué, eso hasta después lo vamos a ver. Entonces, releamos entonces el Evangelio. Bien. Muy bien, entonces vamos a ver, Diana, ¿qué palabra escogió? ¿O qué verbo, qué oración? Sería maestro, ¿cuándo llegaste acá? Hermana Ana María, Eh, ustedes no me andan buscando por haber visto, perdón, ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas. Es- hermana Isela, ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? hermana Araceli, Jesús respondió, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. hermana Elvira, Padre, eh, no, a mí me llamó no solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios.
A ver, hermana Glenda. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Hermana Cata. Trabajen no por el alimento perecedero, Hermana Tere. Sí, ahorita. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hermana Olga. Muy bien, entonces pasamos ahora entonces a meditar un poco lo que nos quiere dar a conocer a nosotros el texto, los textos que hemos escuchado, las páginas sagradas. Ya saben muy bien que hemos tomado ahora la primera lectura del Éxodo, en su capítulo 16 y sus siguientes versículos. Recordémonos que cuando aparece un texto así, por ejemplo, el Éxodo, aparece un punto ahí, se está refiriendo a que capítulo 16, versículo del 2 al 4, y el punto va a decir y versículo 12 y 15, o sea que del 5 al 11 no se leen, sino solamente se van a leer el versículo 2 hasta el 4 y versículo 12 al 15, o sea, no son todos los versículos que, eso es lo que significa el punto. El Salmo responsorial, Salmo 77, la segunda lectura, Efesios, y el Evangelio según San Juan, que empezamos ahora con la secuencia del pan de vida. Entonces vamos ahora a adentrarnos entonces a ello. Muy bien. La primera lectura tomada del Éxodo. Yo haré llover pan del cielo. Interesante esto porque realmente viendo toda la historia del pueblo de Israel, nunca había llovido pan. Y eso es lo interesante, por eso para el pueblo de Israel es algo novedoso, algo que nunca había pasado, pero sucede. Entonces, aquí aparenta todo esto. Recordemos muy bien que en toda la historia del pueblo de Israel, ya sea desde Adán y Eva, que caen por soberbia, y no tanto por desobediencia, sino por soberbia, van en búsqueda entonces de ir mejorando su forma de vivir. Igual el hombre tiene que trabajar para conseguir el pan diario, y así sucesivamente se da uno cuenta que el pan que se recibe, o sea, el alimento, viene por parte del sudor, del mismo trabajo que hombre y mujer realizan a lo largo de su vida. También podemos ver a lo largo de esa misma historia, por ejemplo, cuando ya se establece un pueblo escogido, en este caso el pueblo de Israel por medio de Abraham. Recordemos muy bien que Abraham es elegido desde su pueblo Ur, que nos habla del capítulo 12 del Génesis, y partiendo de ese libro, pues pasa, de ese hecho, se pasa entonces a tener en cuenta que ya se va buscando de cierta manera el alimento, el pan, que es algo sustancioso para el ser humano. Aquí viene algo muy interesante. Resulta que cuando Abraham llega a cierto lugar, eh, llega ante un rey. Este rey se llama Melquisedec, el que nosotros conocemos como sacerdote. Y al entrar dice Abraham con este rey, este rey dice que ofrece a Yahvé pan y vino. Entonces, desde ese momento ya nosotros miramos una prefiguración de lo que va a ser el sacerdocio eterno del que ofrece pan y vino. Y interesante porque ofrece pan y vino. Y el pan y vino entonces va a refrescar y va a dar a conocer una, una palabra que siempre debe de estar presente en todos los cristianos, que es acción de gracias. Entonces, Melquisedec ofrece pan y vino en acción de gracias por Abraham, por todas las bendiciones que ha tenido. Entonces, ya vamos dándonos cuenta entonces la figura del pan que va teniendo y todo esto lo que se va recitando y se va mirando. Entonces, transcurre el tiempo, llega la etapa en la cual José es llevado a Egipto como esclavo y luego llega una sequía, llega Jacob,
eh, a Egipto, a traer ciertas provisiones, nuevamente el pan y así sucesivamente. El pan va a aparecer en muchas partes de la historia del pueblo de Israel con un sentido sustancioso. Ahora bien, también hay pan dentro del templo de Jerusalén, un pan como ofrenda delante de Dios, como diciendo, el trabajo de nosotros que pues por medio del pan nos ofrecemos. Y para no irnos tan lejos ahora en la Eucaristía, lo que dice el sacerdote cuando presenta el pan, eso se le llama presentación de dones. Se presenta los dones, se presenta el pan. Bendito sea Señor por este pan, fruto del trabajo, del fruto de la tierra y trabajo del hombre que recibimos de tu bondad. Bendito seas por siempre. Entonces, está siempre esa acción de gracias por todo lo que se recibe, ¿eh? El hombre lo trabaja, pero al final no es el hombre quien lo produce. Eso es lo que se quiere llevar un poco en cuenta todo ello. El hombre lo trabaja, pero no es el hombre quien lo produce, sino es la tierra, y la tierra es producto de la creación de Dios, es fruto del amor de Dios. Entonces, viendo un poquito el contexto del pan, y es lo que vamos a encontrar ahora, también tocando un poquito de Melquisedec, lo que decíamos en el libro del Génesis. Melquisedec entonces se vuelve como este sacerdote que da gracias por medio de pan y vino, que luego lo retoma el rey David en el Salmo 109, que tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y que luego lo retoma el autor de la homilía a los hebreos, que nosotros lo conocemos como carta a los hebreos, ya en el Nuevo Testamento. Entonces, siempre va a aparecer la figura de Melquisedec como prefiguración de lo que va a ser el sacerdocio de Cristo, que ofrece siempre pan y vino. Entonces, nos adentramos entonces. Que pronto han olvidado los israelitas la poderosa intervención de Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto. Ahora experimentan la dureza del desierto y la incertidumbre del destino y se desaniman, se rebelan contra Moisés y añoran la olla de carne de Egipto. El peor obstáculo que tuvo la liberación del pueblo elegido no fue el faraón o los enemigos que encontraban en el camino, era el pueblo mismo. Interesante esta parte porque si nos damos cuenta en el texto, si usted lo vuelve a leer, el texto del Éxodo, ¿qué pasa? Sí, el pueblo de Israel sí está libre, está ahí, pero añoran, ¿qué añoran? Las ollas de carne. ¿Por qué razón? Eso es algo muy difícil dentro de la humanidad, dentro de nuestra corporeidad, podemos decirlo nosotros, porque a veces anhelamos más las cosas materiales que lo que tenemos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, como dice esta lámina, se olvidó de lo que Dios hizo, pero más que olvidarnos de lo que Dios hizo, se olvidaron de que son libres. ¿Y qué? Anhelan y quieren mejor la olla de carne a ser libres. Entonces, démonos cuenta desde ese punto de vista. Si lo miramos desde el punto de vista cómo lo está viviendo el pueblo de Israel, también nosotros hoy en día, evalúese usted. A veces usted anhela las ollas de carne, o sea, refiriéndose a cómo vivía anteriormente, a cómo está ahora, después de que usted dio un paso adelante en la fe, dio un paso adelante para seguir al Señor, dígame. Cuando viene alguna prueba que usted pasa, ¿será que no añora usted esa olla de cosas que tenía anteriormente? Pero se nos olvida a veces que ahora somos libres y somos felices. Las cosas materiales no lo son todo. Todo es vanidad, todo se acaba, todo es finito. Entonces, para el cristiano, así hacen un enlace de lo que vamos a ver con lo que vamos a platicar con lo del Evangelio. ¿Qué nos quiere dar a conocer esto entonces? Esta parte del Éxodo nos quiere dar a conocer que en el desierto de nuestro caminar nos tenemos que fijar siempre en el hoy en el cual estamos. Me llamó la atención una publicación que hizo un sacerdote que dejó cierta parroquia hace unos cuantos días. Y resulta que
que le estaban colocando en uno de sus comentarios ya después de 3 meses de haber dejado la parroquia, le ponen en su perfil. Cómo lo extrañamos, de verdad que quisiéramos que estuviera aquí. Y mire qué madurez tiene este sacerdote y dice, no lo sabemos, no sabemos si todo estaría bien, dice. Lo importante es servir hoy. Las lamentaciones nunca nos permitirán ver las maravillas de hoy. Interesante esa frase porque es lo que tienen los israelitas en este caso. No se fijan en el hoy, sino se están fijando en el pasado. Y entonces atentan y critican y se rebelan contra Moisés, pero sobre todo contra Dios. Entonces, ¿dónde está ese Dios que nos liberó? ¿Dónde está? Solo nos sacó de Egipto y ahora nos mantiene aquí con hambre. Se aburrieron entonces del pan que estaban recibiendo. Entonces, vemos un poco entonces en cuenta esto. A pesar de todo, Dios sale en su ayuda. Dos fenómenos naturales suceden. No extraños en aquel desierto, pero ciertamente providenciales y oportunos. Les sirven para proveer a Israel de comida, ante todo, el maná. ¿Eso se acuerdan que siempre les he platicado acerca de ello? Pues aquí está la clave, para que usted lo tenga en cuenta y nunca se le olvide. ¿Qué significa la palabra maná? Del original manjú, manjú. Acordémonos que el hebreo no tiene vocales. Aquí se aparecen para que lo podamos mencionar, pero no tienen vocales, solamente consonantes. Manjú. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué es esto? Se le queda de esa palabra porque ahorita que estamos viendo la lectura, lo primero que se preguntan es, ¿qué es esto? Entonces de ahí viene la palabra maná, que es una especie de rocío, como es de ahí, de resina comestible de algún árbol como el tamarisco. No conocemos este tipo de árbol, pero es como un tipo de hojuela que lanza este tipo de árbol. Y la bandada de codornices, atraída en la justa dirección para el viento favorable que les provee de carne abundante al caer las exhaustas y dejarse coger fácilmente. Entonces, vemos que ante la misma rebelión del pueblo de Israel, Dios nunca los deja. Al contrario, va a permanecer siempre junto con ellos. ¿Por qué? Porque para Dios no, sabe que sus hijos están pasando penas, tampoco es tanto así, ¿verdad? Que nos deja a la deriva, a ver qué hacemos o qué nos pasa, no, sino también siempre está ahí, a pesar de nuestras rebeldías, siempre va a estar atento de todos nosotros. Entonces, primera lectura entonces nos da a conocer esto. Vamos a verlo desde 3 puntos. Su historia, o sea, la historia del pueblo de Israel, su rebelión y la misericordia de Dios. Esos 3 puntos son los que nos van a mover en este texto que hemos escuchado del Éxodo. Entonces, la historia de Israel, que en medio de su historia se ha quedado en el pasado, la rebelión, que se olvidaron que son libres, y la misericordia de Dios, a pesar de su rebeldía, Dios no los desampara. Entonces son estos 3 puntos que nos van a mover en la dirección que nosotros queremos encontrar en esta primera lectura. Efesios. Nos encontramos ahora con esta segunda lectura tomada de la carta de los Efesios. Vístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Para Pablo, el bautismo no hace tener un estilo de vida diferente de los paganos. Los cristianos abandonan el anterior modo de vivir. Escúchale bien. El anterior modo de vivir. Renovados como están en su mentalidad, según la comparación que se repite varias veces en sus cartas. El cristiano ya no vive conforme al hombre viejo, sino que se viste de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Justicia, santidad y santidad verdaderas. Interesante todo esto entonces. ¿Por qué razón San Pablo pone en relieve todo esto que estamos viendo? La justicia y las santidades verdaderas. ¿Por qué? Porque recordemos muy bien que, como dice aquí, el bautismo nos hace tener un estilo de vida diferente al de los paganos. ¿Por qué razón? Porque acordémonos
que si nosotros hablamos acerca del bautismo como una puerta, como diría el Papa Benedicto XVI, la puerta hacia la fe, esa misma puerta de la fe nos lleva a nosotros a tener un estilo de vida diferente. Por eso, lamentablemente, hoy en día los sacramentos cuando nosotros los vemos, ay, si estuviera San Pablo, ahorita ya nos hubiera regañado a todos, tiene que llevar entonces a la persona a una vida nueva, o sea, en el sentido no solamente, tal vez no voy a hablar en el sentido de fideísmo, o sea, en el sentido de que la fe, la fe, la fe, la fe, basta tener fe, va la fe, la fe, la fe, todo es fe. No, tampoco se trata de eso, ni un extremo ni el otro, sino punto medio de siempre. Sí, la fe nos lleva a todos nosotros por medio del bautismo a creer en el Señor, a creer en el Señor, pero nos lleva también a un estilo de vida que nos compromete con la sociedad. Pero no solamente comprometido a una sociedad de que yo debo de hacer lo que estamos haciendo, lo que hacen ellos, sino que al contrario, yo tengo que impulsar y meter ciertas cosas dentro de ello. Por ejemplo, ayer estábamos hablando en la escuela de laicos acerca de el papel del laico y también la laicidad que existe en el mundo. Cuando estamos hablando de la laicidad, nos estamos refiriendo a este punto en el cual el ser humano, todos nosotros, aunque seamos católicos, también tenemos que tener en cuenta que estamos ubicados en el mundo. Y lo que hablábamos de ayer, 3 puntos que nos identifican y la identidad del cristiano. Cristo como centro de todo, también la comunidad eclesial y el mundo. ¿Por qué razón? Porque no podemos dejar al mundo por un lado, porque ahí es donde estamos situados. Entonces, ¿qué nos pide entonces a nosotros por medio de este punto de vista? La laicidad. Entonces, ¿qué quiere dar a conocer? De cierta manera, la laicidad nos lleva a nosotros a involucrarnos en lo social, en la sociedad, porque estamos en un mundo también donde hay relaciones sociales, donde hay diferentes actividades, porque no todo va a ser gloria a Dios y aleluya, ¿no? Sino también tiene que estar el cristiano inmerso en sus realidades. Y estando inmerso en esas realidades, vive su laicidad. Pero eso sí, la laicidad vista desde el verdadero punto de vista. Porque hay muchos que creen en la laicidad, o como lo llaman en otros lugares, un estado laico, hacen una ruptura con la religión, donde hacen que la religión no vale para nada y que solamente lo social y todo ello. No, al contrario, hay que hacer siempre un equilibrio entre todo ello. Y eso nos tiene que llevar a nosotros entonces a creer y a basarnos siempre, entonces que el bautismo nos lleva a nosotros a un estilo de vida totalmente distinto. Entonces, cayendo a eso es lo que dice San Pablo entonces. El bautismo nos debe llevar a un estilo de vida totalmente distinto. Entonces los cristianos deben vivir en justicia y sobre todo en esa vocación universal que es la santidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta entonces. Y ahora nos encontramos con el evangelista Juan. Entonces, ahora sí, les voy a pedir a cada uno de ustedes, yo no voy a señalar, sino así voluntariamente, según la frase que usted mencionó anteriormente, ahora dígame, ¿qué le llamó a usted la atención de esa palabra que usted escoge? Así entonces dejo a libertad de cada uno. No todos a la vez. Bueno, voy yo pues. A la vez, hermana. Bueno, voy primas. Bueno, yo escogí la frase, ¿verdad? La oración que dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por todo lo demás. Yo siento que aquí, bueno, la escogí porque siento que a veces yo busco a Jesús, o sea, por un milagro, ¿ya? Por un milagro y no por lo que él es. O sea, a veces, o sea, es como un, podría pensar yo, ¿verdad? Que es como un juego en el que puedo caer fácilmente, ¿verdad? Pensar solamente que Jesús me puede hacer un milagro y lo busco sin dar un paso más allá, ¿verdad? En buscarlo a él realmente, porque él es el amor, podríamos decir. Es más o menos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir?
Yo voy juntas. Vale. Yo había escogido maestro cuando llegaste acá. Y no sé, lo primero que se me llama la atención de esta frase es como que a veces, o por lo menos en mi vida, y yo no he podido ver a Jesús así, como le dijera, como que está enfrente mía y no lo miro. ¿Va? Entonces tal vez como que lo ignoro y después me causa sorpresa, es como, ah, era Jesús, mi diario vivir, ¿va? Entonces eso es lo que me llama la atención. Gracias, Diana. ¿Alguien más que quiera compartir? No, padre. Dale. A mí me llamó la atención qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios. Y yo, pues, me llamó la atención porque yo quisiera profundizar en eso, en ese sentido, para poder agradar a Dios, para poder hacer todo lo que enviamos. Cómo poder llegar a más allá de solo, ¿cómo le puedo decir? Visitar a un enfermo o algo así. No sé qué podrá hacer más allá de, ¿qué me quiere decir con que hacer las obras de Dios? Eso. Bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, padre. A mí me llamó la atención la frase donde dice, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. El que Él ha enviado es Jesús, y Jesús es un hombre verdadero y Él actuó bajo nuestra humanidad sin el pecado, ¿verdad? Entonces, creer en lo que Él hizo, creer en sus obras, creer en extender su reino, yo pienso que a eso se refiere esta frase y que nosotros yo debo imitar a Jesús así como Él lo hizo acá en la tierra. Es lo que yo pienso. Muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más? Yo, padre, Dígame, hermana. yo escogí, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Ajá, dígame entonces. Así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo muchas veces me olvido de la gracia que he recibido de Dios, de las bendiciones que recibo diariamente, y pues me dedico más al trabajo, ¿verdad? Al trabajo material para obtener ese alimento, ¿verdad? Aunque sí es necesario, pero muchas veces nos olvidamos más de las cosas espirituales, ¿verdad? Nos olvidamos de lo que nos conduce hacia la verdadera vida eterna. Muy bien, hermana, gracias. Muy amable. ¿Alguien más? Sí, padre, a mí también me llamó la atención donde dice que necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios. A mí me llamó mucho la atención esta frase porque muchas veces, al menos en mi vida personal, yo sé que Dios me pone tareas y misiones que hacer y a veces como humanos erróneamente le ponemos atención a otras cosas, nos enfocamos en algo más que no es el trabajo y lo que Él nos ha encomendado que es agradable a sus ojos. Por eso. Gracias. ¿Alguien más? Voy yo. Diga, hermano. Sí, yo escogí la palabra, la frase, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Al momento de comulgar, yo le pido mucho a Dios que me dé más fe, que me dé más hambre de Él, que me dé más sed de Él. Como usted mencionaba, que a veces añoramos la vida pasada. Y yo podría decirle que yo no añoro mi vida pasada, Padre, porque habían cosas que no eran buenas y ahora pues yo siento que sí soy una mujer nueva, que soy una mujer que necesito demasiado de Dios, necesito de su palabra, necesito de su pan, de su carne y de su sangre. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien, entonces, gracias.
Gracias a todos los que han compartido. De verdad que enriquece bastante lo que comparten, ya que esto nos ayuda también a adentrarnos y tener otras ideas para nuevamente, pues, también agarrar nuestra reflexión desde esos puntos de vista. Por eso es necesario también que la participación de ustedes, por eso es que lo estamos haciendo. Muy bien. Juan, entonces, capítulo 6, versículo 24 al 35. Escúchalo bien, dije versículos. No vayan a decir ustedes como dicen algunos por ahí. Vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos. No, no es poema ni poesía, sino que tal vez los versos podemos hablar nosotros de cantar de los cantares, pero del Evangelio son versículos y todos los libros de la Biblia son versículos. Entonces dice San Juan, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no pasará sed. La parte final ya del Evangelio que escuchábamos. ¿Qué aparece aquí entonces? Entre la multiplicación de los panes, que era el evangelio que íbamos a escuchar el domingo pasado, pero por lo que ya explicó el padre Federico, pero por la fiesta patronal de la arquidiócesis que es Santiago, pues se tomaron las lecturas propias de la solemnidad de Santiago. Entonces, dice, y el discurso del pan de la vida que empieza hoy, o sea, que este domingo, cuenta Juan un episodio un tanto misterioso. ¿Cómo ha pasado Jesús a la otra orilla? Interesante esa parte, ¿verdad? ¿Cómo empieza? En aquel tiempo cuando la gente vio en aquella parte del lago ya no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm a buscar a Jesús. O sea que después de que Jesús multiplica los panes, ¡pum!, desapareció. Una clave de todo esto, interesante porque San Juan es muy especialista en misterios en sus escritos. Y se da cuenta, siempre Jesús va a tomar podemos decir que ese papel de aparecer, desaparecer. ¿Se recuerdan por ejemplo, los evangelios sinópticos cuando nos aparece que cuando Jesús camina sobre las aguas, aparece? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿A qué horas? ¿Cuánto tiempo caminó? No se dice, simplemente dice que apareció caminando sobre las aguas. Igual cuando los discípulos de Maús en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús parte el pan, ahí vuelve a aparecer la escena del pan, ¿qué pasó? Desapareció. Y aquí hay que enfocar algo muy importante. Ahora van a entender ustedes porque nosotros creemos en la reserva del Santísimo Sacramento. Y vamos a tomarlo un poco desde ese punto de vista. ¿Cómo ha pasado Jesús a la otra orilla? Pues eso quiere decir que el pan que él multiplicó, escúchelo bien, multiplicó, no es que lo haya consagrado, multiplicó, era para saciar el hambre físico de los que estaban ahí sentados. Jesús entonces desaparece y vuelve a aparecer en Cafarnaúm. ¿Por qué razón? Porque eso quiere decir que el pan que las personas comieron en la multiplicación no tenía presencia de él. Y al no tener presencia de él, por esa misma razón, continúa, si sigue la lectura del Evangelio, cuando fueron a buscar a Jesús lo encontraron. Al encontrarlo, dicen, a otra vía del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes para hasta saciarse. En otra versión dice hasta hartarse. Entonces, ¿qué quiere dar a conocer? No reconocen al verdadero pan, a la verdadera presencia de lo que da vida, al verdadero alimento, sino que solamente buscan saciar, así como, no me recuerdo quién fue el que dijo de ustedes, hablando acerca de ello, que a veces uno busca al Señor por milagros y lamentablemente eso se da. No estoy diciendo yo ni limitando a Dios que Dios no puede hacer milagros, claro que los hace, pero a veces somos, perdón por la palabra, a veces somos tan
tercos y de buscar porque hagan un milagro y ese tipo de cosas. Si no hacen milagro, yo ya no creo. A mí siempre me ha llamado la atención esto de San Pablo. Aquella vez, ¿se acuerdan cuando meditamos aquel texto? Cuando San Pablo dice que tres veces le he suplicado al Señor que me quite de esto, que me quite esto, refiriéndose a 3 espinas que llevan en la espalda, dice él, que lo humillen. Y se recuerdan que cuando decíamos que posiblemente, y dicen algunos estudiosos, que San Pablo sufría de ataques epilépticos. Y cuando sufría de ataques epilépticos, ¿qué sucedía? Sucedía que cuando tenían entonces el ataque epiléptico lo tiraba al suelo. Y al caer al suelo de él lo que él dice, me humilla. O sea, en el sentido de que él no puede hablar, él no puede expresar, me humilla. 3 veces he clamado al Señor. O sea, en su interior de San Pablo pide, sáname, quítame esto. ¿Y qué de San Pablo? Pero él me ha dicho, te basta mi gracia. Interesante desde ese punto de vista porque al final San Pablo no sigue al Señor porque lo sanó, porque ni lo sanó, sino San Pablo sigue su obra evangelizador porque ama al Señor, porque sabe muy bien, como lo dice en los Efesios, sabe muy bien que Dios le ha cambiado su vida y por lo tanto ha comido de ese pan que da vida y él entiende muy bien que los milagros no lo es todo, sino que, como lo dijo alguien de ustedes, sino la gracia de Dios es la que nos llena a nosotros de valentía y nos llena a nosotros de fuerzas para seguir adelante. Entonces, ahora ¿qué va todo ello? ¿Por qué se han ido muchos a otras denominaciones cristianas? Simplemente y sencillamente porque, como dicen algunos, es que en la iglesia no hay Espíritu Santo. Ay, me da causa gracia esa expresión, porque no es así. Claro que está el Espíritu. Entonces, va un poco enfocado ahí. Entonces, la presencia real de Jesús, entonces no está en ese pan que multiplicó, porque era para saciar el, el hambre físico. Pero la verdadera presencia de ese pan que da vida, no lo han encontrado y no se han alimentado de él. Pero como es algo misterioso, ahí sí no creen. ¿Por qué? Porque ahí entra la duda del ser humano. ¿Cómo llegaste aquí? Jesús le contesta, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. ¿A qué sello se refiere? Al sello del ungido. Por eso decimos que Jesús es Cristo. Y es lo que significa la palabra del griego Christos, que significa ungido. Entonces, si estamos hablando entonces que este hombre llamado Jesús, como le llaman ellos, está marcado entonces y sellado por Dios Padre, quiere dar a conocer que si es mismo Dios el que está presente en la tierra y está marcado y está sellado, es él mismo quien puede dar ese alimento que puede dar al ser humano la vida eterna. Entonces démonos cuenta. Jesús se apiada de las personas que lo están escuchando, se apiada de las personas porque están escuchando su mensaje, pero aquí es donde tenemos que tener en cuenta que el mensaje, aún dándolo Jesús, las personas no lo entienden. Aún el mensaje dado por Jesús, las personas no captan. ¿Por qué? ¿Por qué no captan? Porque la predicación de Jesús que lleva compromiso. Y caemos nuevamente a lo que decía el Éxodo. Tal vez a veces no buscamos nosotros nuestra vida pasada. No, también sí, cosas también de nuestra vida pasada, pero también las cosas materiales que teníamos anteriormente. Ah, es que yo cuando era esto hacía tales cosas. Es que cuando yo iba a tal lugar tenía tales beneficios. Es que... Pero no miramos el hoy. Y en ese hoy, Cristo se manifiesta como pan de vida.
prosigue el evangelio. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel en el que ha enviado. Entonces, ¿por qué razón le preguntan a Jesús eso? Si se dan ustedes cuenta, le están preguntando por qué, cómo llegó hasta ahí. Jesús le dice, trabajen por el pan que los lleva a la vida eterna, y él se presenta como el Hijo de Dios. Pero la pregunta que le hacen no concuerda con nada de lo que ya se está platicando. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? No hay que ver, ¿verdad? Pero, ¿a qué va esto? Ahí es lo que estaba diciendo anteriormente. No comprenden lo que Jesús les está diciendo. No comprenden lo que Jesús les ha enseñado. Ellos, entonces, ¿cuál era el pensamiento entonces de estas personas? Pensaban que con llevar a cabo la obra de Dios, en este caso referirse, ¿qué sacrificio podemos hacer para que nos den más pan? Para que no nos falte el pan. ¿Qué podemos hacer nosotros para que podamos nosotros tener todos los beneficios de Dios? Algo así como interesado, algo como lo que se pasa y suele pasar lastimosamente en las redes sociales. Hagamos cadena de oración. Como le dije en una ocasión a alguien, una cadena de oración, está bien orar, pero no es tanto el sentido de que obligarle a Dios que nos haga tal cosa o que obligarlo. Distinto es, como hacen algunas personas, a libertad, decirle, mire, fíjese que a tal hora estamos pensando hacer oración, o a tal hora a usted le toca o organizar así un tipo de oración a que pueda ayudar. Es totalmente distinto a obligar, hagamos esta cadena de oración, porque lamentablemente nos llenan de supersticiones con las cadenas de oración, y a veces las cadenas de oración se vuelven como un tentar a Dios y como un obligar a Dios con esas cosas. Diferente es, hermano, ya me dieron un mensaje, oremos por tal persona. Una cadena de oración, sí, oremos por tal persona, no por fuerza en un horario, pero sí pedirle a esa persona, pedirle a Dios por esa persona, sí, pero cada quien sabe su forma de orar, la devoción que tiene y el momento en el cual la persona lo puede hacer. Y a veces, me gusta a veces como las personas, hay unas personas que se lo organizan bien, bien, horario tal, 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 y cada quien hace su oración como un sacrificio ofreciéndole a Dios para darle y pedirle por alguien. Es totalmente distinto. Entonces, en este caso es algo interesado en lo material. Por eso, ¿qué podemos hacer para que podamos llevar a cabo la obra de Dios? Es algo como muy interesado, algo muy egoísta, como por eso, como les digo. ¿Qué podemos nosotros hacer pues para que nos den pan? Para que no nos falte pan. O sea, es un sentido egoísta y no se están acordando de las demás personas. Simplemente, o pudo haber sido la pregunta, ¿qué podemos nosotros hacer para cambiar nuestras vidas? Pudo haber sido la pregunta. Pero aquí nos fue para las obras de Dios. Pero si no hay cambio, de nada sirve esa obra. Entonces lo que le quiere decir primero Jesús. Entonces la respuesta de Jesús va. La obra de Dios consiste en que crean en aquel el que ha enviado. Entonces, creer primero en Jesús, porque él, conociéndole a Cristo, entonces cambio mi vida, cambio mi forma de ser, cambio mi forma de pensar y me lleva a mí a ser totalmente distinto. Ese es un poco el juego de palabras que hay en todo ello. Entonces la gente le pregunta a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? Ahí está el gran error entonces. Primero le preguntan cómo van a llevar a cabo la obra de Dios y cuando Jesús le da la respuesta no le creen. ¿Por qué? Porque ellos querían ver algo material, algo que los saciara. Entonces ahí se mira el interés de la persona. No estaba el interés de seguir a Jesús, sino que una señal, una señal. Entonces, también aquí hay en juego otra cosa. Por esa misma razón Jesús desaparece. ¿Por qué también desaparece? Porque la gente lo va a proclamar como rey y Jesús ya no va a seguir su obra. Entonces, también está en este caso también el ego de la persona. Jesús entonces no quiere caer en eso, de que lo proclamen como rey, porque si va a proclamar como rey, siempre está el tentador. Ah, pero Jesús es de Dios, sí, pero es hombre. Entonces mejor Jesús escapa. Entonces, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal vas a realizar? ¿Cuáles son las obras?
y le dan a conocer. Nuestros padres comieron del maná del desierto que está escrito, les dio a comer pan del cielo. La respuesta de Jesús es lo que enfoca mucho aquí. Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les dio el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo. O sea, no fue, como dice aquí, hay un juego de palabras. No es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces, vamos nuevamente a lo que decíamos, corrigiendo un poquito lo que pasa con el Éxodo. Aquí ya entramos en contraposición, ya San Juan entonces ya pone en foco lo que dice el Éxodo y lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque San Juan es muy pilas en eso. Compara. El pueblo de Israel entonces en el Éxodo, ¿qué pasa? No creen porque ya se aburrieron del pan del cielo, ya se aburrieron de eso, quieren carne y ya no creen en el verdadero pan que es el verdadero Dios que les ha dado la libertad. Entonces, Jesús, ¿qué quiere dar a conocer entonces? Que sí, Él puede dar pan en alimento, pero ¿qué efecto va a tener en la vida de la persona? Un efecto nulo. ¿Por qué razón? Porque la gente ya no va a creer en Dios por lo que Él es, sino por lo que Él hace. Entonces, ahí cae un poco en juego todo lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿creemos en Dios por lo que Él hace o por lo que Él es? ¿Adoramos a Jesús sacramentado por lo que Él hace o por lo que Él es? Y tenían que ser primeramente por lo que Él es y luego por lo que Él hace. Pero nosotros lo enfocamos al revés. Nosotros a veces oramos al Señor o clamamos al Señor y seguimos al Señor por lo que Él hace. Como diciendo, me diste y yo entonces también te doy. Pero no se trata de eso, sino que saber muy bien que Él nos amó a nosotros primero, como dice San Juan. Y entonces nosotros le amamos a Él y le adoramos a Él por lo que Él es. Y luego de adorarle por lo que Él es, pues viene por lo que Él hace. Y eso es lo que el pueblo de Israel no tiene en cuenta entonces. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí entramos entonces a este detalle del yo soy. ¿Se recuerdan que en las primeras lecciones divinas que teníamos, pues hablábamos acerca de esta connotación de este verbo ser, el yo soy, en griego ego y mi, en hebreo es Yahweh, que nosotros conocemos como Yahvé, en griego entonces es ego e mi, y en español yo soy. Entonces, Jesús se presenta entonces como el Yahvé, como ese nuevo pan que da Él, pero no es el pan que cae como lo conocieron los israelitas, sino que es ese verdadero pan entonces que baja del cielo. Ya no, nosotros no podemos decir, eh, ¿qué es esto? Ya no podemos decir nosotros a la Eucaristía, maná. No le podemos decir a nosotros a la Eucaristía, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque sabemos quién es. No le podemos decir entonces a la Eucaristía y a la comunión, es un simple pan. No, porque es este verdadero pan que ha bajado del cielo. Entonces, aquí caemos a esto. Adoramos entonces a Jesús sacramentado por lo que es, no por lo que hace. Van de la mano, sí, pero no por lo que hace va siempre, si no sonaría como algo muy interesado. Entonces, nos lleva entonces el Evangelio a todo ello. Y por eso les decía, nos lleva a un sinfín de cosas. Y aquí ya solamente teniendo en cuenta estas ideas, Jesús no contesta la pregunta de la gente, le interesa sacar pronto las consecuencias de la multiplicación de los panes, conduciéndoles a la comprensión del pan verdadero. Distingue el alimento que perece, que es el que va buscando la gente, y el alimento que perdura para la vida eterna, que es el que quiere darles Jesús.
El verdadero pan no fue el maná que les dio Moisés, sino el que les está dando ahora mismo. Dios enviando a su Hijo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí no pasará sed. Entonces, hermanos y hermanas, ya viendo desde ese punto de vista el Evangelio, ya nos enfoca a nosotros a otras cosas. Y es lo que nosotros debemos de tener presente. Meditación. Preguntémonos entonces y reflexionemos por medio de estas preguntas. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida cuando recibimos el pan del cielo? ¿Verdaderamente según la voluntad del que nos lo ha dado? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que participamos del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Acordémonos que dentro de la Eucaristía hay dos tipos de mesas. Por eso el ambón tiene esa forma así, algo grande, cuadrada, porque tiene que parecer mesa, porque es la mesa de la palabra. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros ese pan? ¿Será que lo recibimos porque no entendemos cómo lo hicieron estos que siguieron a Jesús por el pan material? Y recibimos la Eucaristía porque si me miran que no comulgo, o sea, ¿qué va a pensar la gente? ¿Y soy consciente realmente de lo que recibo? ¿Soy realmente consciente que estoy recibiendo al Señor y que Él se hace uno conmigo cuando lo consumo? B. Percibimos que a pesar de nuestras murmuraciones, o sea, falta de fe, cuando buscamos todo lo que pueda saciarnos en el fondo, ¿estamos buscando a Dios? Y eso es interesante. ¿Estamos buscando nosotros nuestro bienestar, nuestro confort, o estamos buscando a Dios? Bueno, buena pregunta. Si afirmamos que este pan de vida nos sacia, ¿proyectamos nuestra santificación en nuestro diario vivir? Eso me cuesta, o sea, el testimonio cuesta. ¿O seguimos manifestando que aún hay muchas cosas que llenan nuestro corazón, que lo alimenta vanamente con nuestros consentimientos? D. ¿Cómo se nutre en nosotros el hombre nuevo que debe de madurar hasta que se supriman las pasiones, la malicia, las murmuraciones, las violencias en todas sus formas? Hermanos y hermanas, démonos cuenta entonces que ser cristiano no solamente es un decir, sino es un vivir. Y siempre voy a luchar con esto, siempre voy a decir esto, que no se vale solamente decir yo creo en Dios, sino se trata de conocerlo. Y cuando le conocemos, todas esas preguntas que vimos en esta meditación nos lleva a nosotros realmente a buscarlo, a llenarnos de Él, de alimentarnos de Él. Muy bien, hermanos y hermanas, los invito ahora a que todos juntos hagamos esta oración para pedir los frutos de la Eucaristía. Empezamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Nuestros padres tomaron el maná en el desierto, pero nosotros te confesamos a ti, Cristo, como el pan verdadero que baja del cielo. Te confesamos que eres solo a ti, como alimento verdadero, capaz de saciar a fondo nuestra hambre de Dios. Ten compasión de nosotros, que nos acercamos a tu misterio y renuévanos según tu imagen. Oh Cristo, hombre nuevo, en la justicia y en la santidad, y al recibirte en este sacramento, que nuestro corazón desborde de aquel bien que acá el amor que nos acerca a todos, nos hace a todos hermanos de tu cuerpo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Contemplación. En su discurso con Jesús, llenos de orgullo de creer, saber el origen del maná,
Los judíos aluden al Salmo 77, confesión de aquel pan que venía del cielo. La comunidad cristiana y los discípulos y testigos retoman ahora el Salmo para contemplar la profesión de su fe en el pan de vida. Verdadero alimento que es capaz de hacer llegar a todos y cada uno la experiencia del pan de los ángeles, del alimento que sacia, porque no es otro que el mismo Hijo de Dios. Muy bien, hermanos y hermanas. Ahora nos toca a nosotros entonces comprometernos a muchas cosas, pero sobre todo, elijamos una. Tome su cuadernito ahora, su lapicero, y escriba ahora su propósito, su compromiso. ¿A qué quiere usted comprometerse para mejorar durante esta semana con la palabra de Dios que hemos meditado? Aquí hay algunas ideas. A. Pedir el aumento de nuestra fe en el signo de este pan y lo que Él pide de nosotros. Recordar que lo que la obra de que la Eucaristía reclama en nosotros se liga profundamente al amor y cercanía a todos aquellos que se han alejado de ella por la ignorancia, confusión doctrinal o descuido espiritual. ¿O estamos nosotros así? Sí. Madurar nuestras relaciones en justicia y santidad en los diversos ambientes de familia, sociedad, trabajo, estudio, presencia en el mundo. Son unas ideas que nos pueden ayudar a todos nosotros para poder hacer nuestro propósito. Así que pensemos y escribamos. Finalizamos entonces este momento con la aclamación al Salmo 77. Entonces dejo a la hermana Tere que está a cargo de ella. Sí. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Cuando hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las puertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor les dio pan del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pues hoy hemos meditado entonces este hermoso evangelio. Como les digo, tiene muchos elementos y para hacer una exégesis pues requiere bastante tiempo y no solamente tiempo, sino también tener otro tipo de materiales, libros, por ejemplo, diccionarios griegos que pueden ayudar a encontrar el verdadero sentido de las palabras y un sinfín de otros tipos de materiales que nos pueden orientar y llevar a todo ello, pero requiere tiempo. Aquí lo que tratamos de hacer es tocar ciertos puntos de exégesis que sí nos ayudan a nosotros a comprender
pero podemos decirlo, lo hacemos así en bajo nivel para que nosotros podamos también hacer las conexiones en nuestra reflexión de la palabra de Dios. Entonces, mucho gusto y gracias por haber compartido esta noche con todos nosotros. Y les decimos, inviten a otros para que participen de todo ello, ¿verdad? De esta lección divina. No se queden solamente que yo lo recibí y ya, punto, no, sino también esto también se puede extender para otras personas, o quizás de alguna otra parroquia que también les pueda servir a ellos. Pues ahí sí, hay que saber vender el producto, pero en este caso no para bienestar nuestro, sino para bienestar de todas las personas que necesitan de Dios y de aquellas personas que andan ahorita buscando alimento también como estas personas, alimento espiritual, porque lamentablemente en algunas parroquias pues se ha cerrado muchas cosas, lamentablemente no hay formaciones, pero que nosotros tenemos ahora la dicha de tener estos espacios, pues aprovechemos y disfrutemos e invitemos a otros que participen también de este pan que se nos ha dado a nosotros, que es el pan de la palabra. Muy bien a todos, entonces que pasen buena noche. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, que pasen buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que duerman con los angelitos.